Bueno, continuando con los temas de la unidad uno, ustedes ya vieron la semana pasada los primeros avances acerca de lo que nosotros entendemos con esta perspectiva para el estudio de los procesos psicológicos, que intenta hacer una perspectiva que en principio va a presentar distintas teorías o marcos teóricos para pensar estos procesos psicológicos o funciones psicológicas, y por otro lado, eh, partimos de la idea de que vamos a tratar de ver estas funciones psicológicas en su desarrollo, en su forma de constitución, y siempre tratando de ver estas funciones psicológicas situadas, ¿sí?, en una cultura, y mediada por artefactos. Entonces, para seguir con esa línea, que es la línea que en su momento piensa Vygotsky, con su psicología histórico-cultural, vamos a ver desarrollos post-vygotskianos. En este caso me voy a centrar ahora en la teoría o en las ideas de Michael Cole acerca del contexto y la actividad, y vamos a ver después los desarrollos de Michael Cole junto con un autor que se llama Engström, que va a presentar una teoría de la actividad, ¿sí? Y estos autores juntos van a escribir un artículo que vamos a ver después. Eh, en este caso vamos a ver solamente una parte del capítulo 5 del libro de Michael Cole que se llama Psicología Cultural. Y quería marcarles algunos de los objetivos que se propone Michael Cole en ese libro. Ustedes no tienen que leer el capítulo 5 entero, sino que van a ver que hay una selección de páginas. Eh, pero en este libro, Michael Cole lo que propone es una tesis a partir de la cual la mediación a través de la cultura es la principal característica del pensamiento humano, ¿sí? Michael Cole para eso va a tener que definir o precisar algunos conceptos. En principio, si hablamos de que la mediación es a través de la cultura es el problema principal que tenemos que analizar, entonces la mediación debe ser precisada. La mediación, nosotros sabemos que es producto o se lleva adelante con herramientas, pero bueno, esta noción debe ser trabajada porque en sí misma es una noción compleja, como vamos a ver ahora. En principio, ¿dónde estaría la diferencia entre estas posturas post-vygotskianas de lo que llamaríamos una psicología cultural y las originales posturas de la psicología histórico-cultural de Vygotsky? Eh, lo que dice Michael Cole es que los experimentos que llevaron adelante los psicólogos histórico-culturales como Vygotsky o Luria, podríamos pensar en los clásicos experimentos llevados a cabo por Luria en Uzbekistán, en Asia Central. Eh, lo que va a decir Michael Cole es que esos experimentos en general eh, carecían de una visión, podríamos pensar ahora en términos actuales, ecológica. eh, Europeos iban a una población en la que encontrábamos pueblos o poblaciones analfabetas, llevaban adelante una serie de experimentos pensados por europeos que se llevaban adelante con sujetos europeos, y esos experimentos en una sociedad distinta, en un contexto distinto, solo generaban resultados que nos hacían pensar que las personas que se sometían a esos experimentos en realidad eran retrasadas o pensaban mal o no podían razonar adecuadamente, etcétera. Esto es un problema de las investigaciones transculturales. Este tipo de investigaciones a las cuales yo me refiero son investigaciones transculturales. Hoy hay otro tipo de investigaciones que se realizan, pero Michael Cole va a argumentar que su propuesta trata de evitar ese tipo de problemas, teniendo en cuenta que se pueden también investigar las funciones psicológicas humanas desde otro lugar, desde otra perspectiva. Entonces, para salir de ese problema, es decir, los pueblos que no tienen lectura ni escritura,
piensan a un nivel más bajo si lo comparamos con los pueblos de Occidente. Pues para salir de este tipo de problemas, él va a plantear una concepción distinta eh, para el análisis y va a proponer analizar la cultura, analizar el fenómeno de la mediación y definir mejor y precisar de qué hablamos cuando hablamos de herramientas, ¿sí? En principio, herramienta va a ser una subcategoría de la noción de artefacto más amplia. Entonces, yo lo que les diría es que tendríamos que tener, luego de acercarnos a este autor, definidos de una manera por ahí más novedosa ciertos conceptos como cultura, como situación, como contexto, como actividad y como práctica. ¿Sí? Esos serían los objetivos de Michael Cole y modestamente también los objetivos de esta clase. Eh, Empecemos por definir qué es un artefacto, ¿sí? Se suele pensar en un artefacto como ese objeto material, podemos pensar en un tenedor, un martillo, una calculadora, un teléfono. Podríamos pensar artefactos como, en principio, objetos materiales que fueron fabricados por seres humanos, ¿sí? Hay muchas disciplinas que han estudiado, ¿sí?, los artefactos. eh, pero el problema, diría Michael Cole, es que los artefactos a veces son estudiados como objetos materiales, separando a esa materialidad de otro mundo, que sería el mundo de la cultura, en el cual han sido pensados esos artefactos, ¿sí? Eh, entonces, si uno piensa en artefacto desde esta perspectiva, bueno, podríamos pensar que el artefacto es una herramienta, o sea, artefacto y herramienta en principio podrían ser sinónimos, ¿sí? Si pensamos en la dimensión material. Ahora, la propuesta de Michael Cole, ¿sí?, es que los artefactos han sido modificados, han sido pensados, los artefactos tienen una historia y han sido pensados para ser incorporados a una acción humana que está dirigida a algunas metas. Podríamos decir, cuando yo aprendo a utilizar un tenedor o un cuchillo, estoy incorporando, podríamos decir, o me estoy apropiando de un artefacto que está pensado, por ejemplo, para cortar algún tipo de alimento en una situación humana. Imagínense, por ejemplo, estar sentado en una mesa almorzando, utilizando los cubiertos. Entonces, cuando yo me apropio de ese mundo material, ¿sí?, me estoy apropiando también de un mundo ideal, de un mundo conceptual para el que fue pensado ese artefacto. Entonces, los artefactos son ideales y materiales. Son ideales en el sentido de que su forma material fue moldeada, ¿sí?, por su participación en interacciones. Imagínense la situación de un almuerzo o de una cena y los cubiertos que uno usa en una situación culturalmente organizada como la de cenar en una mesa, ¿sí?, en Occidente, en nuestro medio. Entonces, lo que podríamos decir es que si entendemos que los artefactos tienen esta doble naturaleza, por un lado material y por otro lado conceptual, ¿sí?, Eh, cuando se habla de artefactos estamos hablando de mucho más que de un objeto físico, ¿sí? En este sentido, ¿sí?, la noción de artefacto requiere, ¿sí?, pensar siempre en dos dimensiones, una dimensión material y una dimensión ideal, ¿sí? Yo les decía también que teníamos que ver la noción de situación, ¿sí? Aquí Michael Cole recurre a un autor que se llama Dewey, que plantea un aspecto situacional o relacional en el cual vamos a encontrar siempre objetos o acontecimientos relacionados con otros en un todo, ¿sí?
esta idea de situación eh, implica que nunca, en ninguna situación concreta en la que nosotros estemos involucrados, vamos a estar frente o solamente frente a un objeto o a un acontecimiento aislado y singular. Fíjense lo que dice Dewey, un objeto o acontecimiento es siempre una fase o un aspecto especial de un mundo que rodea, ¿sí?, de una situación. Entonces, eh, esta idea de situación, de relación, esta mirada relacional, situacional, es propia de esta perspectiva de la psicología cultural de Michael Cole. Siguiendo con los conceptos que teníamos que definir, tenemos también la definición de contexto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de contexto podríamos entenderlo como eso que rodea algo. Supónganse, yo quiero presentar la teoría de Watson, entonces puedo contextualizar la teoría de Watson en el momento en el que surgió en Estados Unidos, en 1900, la primera época de 1900, en plena crisis de la industria norteamericana. Podría situar el Fordismo, el Taylorismo, como movimientos que también influyen en esta administración científica del trabajo que lleva adelante tanto Taylor como Ford o incluso Watson o el conductismo, etcétera. Entonces yo podría pensar en el contexto como eso que rodea, esa es una forma de entender al contexto, pero Michael Cole va a sugerir también no perder de vista que puede haber otra forma de entender el contexto. Acá hay un gráfico que presenta Michael Cole del contexto como eso que rodea, ¿sí? Es esa la primera forma de entender el contexto, ¿sí? Él dice, estuve haciendo una vez un experimento en una escuela en el que en ese experimento analizábamos una tarea que llevaba adelante un alumno y acá tenemos entonces al aprendiz en un aula llevando adelante una lección, y si yo quisiera ver el contexto como lo que rodea, yo tendría que pensar entonces en un gráfico, yo podría representar al contexto como eso que rodea a partir de esta idea de círculos concéntricos en la que tengo un niño o un adulto, profesor, trabajando en un aula, tengo la lección, pero a su vez tengo la organización áulica y podría analizar la situación de aula y tengo también ese aula en una escuela, entonces podría ya no solo analizar al alumno y al profesor, sino también al director y ver de qué manera esa escuela está organizada, entonces podría llegar a pensar en otras instituciones, en el distrito escolar, analizar los padres, analizar la comunidad, etcétera. ¿Se entiende? De esta manera yo estoy graficando la primera forma de entender el contexto, que sería como aquello que rodea, ¿sí? Pero también tendríamos otra forma de entender el contexto, que es el contexto como aquello que está entrelazado, ¿sí? La analogía que presenta Michael Cole es la de un trozo de lana que si uno lo mira parece que fuera un trozo de lana constituido por hilos, pero en verdad son fibras que tienen muy poca extensión y que comienzan y que terminan y que se entrelazan unas con otras. Entonces a simple vista uno ve un trozo de lana, pero en verdad lo que hay es un entrelazamiento de fibras y nunca podríamos estar seguros de cuándo empieza una fibra y cuándo termina otra, ¿sí? Entonces, en estas relaciones cualitativas en las que hay entidades que se entrelazan, ¿sí? Vemos que hay una mirada o que podríamos ver, hay una dinámica, hay una ambigüedad, ¿sí? En los límites de algo. Entonces, así como en un trozo de lana no sabemos dónde empieza y dónde termina una fibra,
Lo mismo podríamos pensar en una tarea, ¿sí? Como la del niño que está llevando a cabo una actividad en el aula, ¿sí? ¿Dónde está el límite entre esa tarea y su contexto? Bueno, si pienso en el contexto como aquello que entrelaza, los límites entre la tarea y el contexto van a ser ambiguos y van a ser dinámicos. Entonces, si yo quiero interpretar, recuerden que esto que estoy comentando de Michael Cole tiene que ver con la eh, mirada también metodológica y de investigación que tiene este autor para estudiar las funciones psicológicas. Si yo quiero investigar o analizar un acto en contexto, tengo que tener entonces, y recuperemos entonces las ideas de Dewey, una interpretación relacional de la mente, de los objetos, ¿sí? Con los cuales se está trabajando esa mente, ¿sí? Y del contexto, porque todo esto se está presentando junto. Entonces, un acto en contexto es un acto en y con un entorno, ¿sí? Entonces, no podemos pensar un acto en contexto separado, ¿sí? De la situación en la que ese acto está llevándose a cabo. Recuerden que lo que estamos tratando de ver en la materia son las funciones psicológicas humanas, ¿sí? Entonces, si yo estoy pensando o estoy pensando en situaciones, en realidad lo que estoy tratando de hacer es buscando una unidad para analizar lo mental. Entonces, vamos a estar hablando ahora de la unidad de análisis que podemos elegir si queremos saber algo de lo que ocurre en la mente humana, ¿sí? Un acto entonces en contexto requiere de una interpretación relacional de la mente y aquí Michael Cole va a tomar el ejemplo que vamos a ver después en el otro texto también de Michael Cole y Engström, de un ejemplo que trae el psicólogo Bateson, ¿sí? Que habla de una persona con un bastón, eh, una persona ciega con un bastón camina, una persona ciega con un bastón va golpeando el piso con ese bastón y uno podría pensar dónde empieza la persona y dónde termina o dónde empieza el bastón, ¿sí? Entonces yo estoy percibiendo, la persona ciega está percibiendo el mundo con qué parte de su cuerpo, dónde termina el cuerpo y dónde empieza el bastón o el instrumento o el artefacto. Bueno, si incluimos, si yo quiero saber cómo percibe esa persona, yo no puedo dejar de incluir en el análisis el sujeto, ¿sí? Pero su bastón también y su ambiente y sus propósitos, es decir, él quiere ir a algún lado, él quiere quedarse, él quiere sentarse, entonces cada acto, ¿sí? Cada acción humana, ¿sí? Va a tener un propósito, un instrumento, un ambiente, ¿sí? Y una mente que va a estar trabajando por medio de esos artefactos. Lo que, por ahí lo que habría que tener en cuenta acá es que cuando hablamos de lo mental, no estamos hablando de una mente que está dentro de la cabeza, podríamos decir, como lo entienden algunas otras líneas teóricas cognitivas habitualmente, sino que vamos a tratar de pensar en una mente extendida, distribuida, en situación, que que tiene como esas fibras, dijimos, que no están claras en su comienzo y su final con respecto a al artefacto, al propósito que llevo adelante, a las reglas que me hacen funcionar, etcétera. Entonces, lo que llamamos mente, dice Michael Cole, trabaja siempre entonces por medio de artefactos, no va a estar limitada, ¿sí? A la cabeza, no va a estar limitada al cuerpo, sino que está distribuida en los artefactos que están entrelazados y que entrelazan acciones humanas. Dos conceptos más que tenemos que definir, ¿sí? Uno es el de actividad y otro es el de práctica. Eh, la noción de actividad y de práctica, ¿sí? Recuerden que estamos pensando funciones psicológicas siempre situadas en actividades, podríamos decir, organizadas por seres humanos. Eh, y justamente para pensar esas actividades,
o esas prácticas, Michael Cole recurre a una frase de Marx en la que dice que el defecto de los materialismos anteriores, ¿sí? Al de él, al de Marx, es que solo concibieron a los objetos, a la realidad, como objetos eh, que podían ser contemplados, podríamos decir, pero no como prácticas, no de un modo subjetivo. O sea, al decir, al término subjetivo, aquí está marcando la imposibilidad de diferenciar una situación práctica con un objeto de la mente de la persona que la está llevando a cabo, ¿sí? Eh, en ese sentido, esa frase, ¿sí? Dice que no hay una separación, podríamos decir, entre ser humano y artefacto. eh, ya no habría esa diferencia entre lo material y lo ideal, sino que en todo caso va a ser la práctica, va a ser la actividad, el elemento, la unidad que yo tengo que tener de análisis para poder conocer, para poder pensar algo acerca del pensamiento humano, ¿sí? O sea, el pensamiento humano se produce en situación desde estas teorías, ¿sí? Uno no está pensando con una mente aislada, abstracta, sino que está pensando en situación, atravesado, ese pensamiento está atravesado en una acción humana culturalmente organizada por instrumentos, por artefactos, por propósitos, etcétera. Dentro de este modelo de la psicología cultural, eh, Michael Cole va a recurrir a una teoría, la teoría de la actividad de un psicólogo finés que se llama Engström, ¿sí? Esto lo vamos a recuperar ahora en el otro texto que tenemos que ver también de Michael Cole y justamente Engström. Los dos escriben juntos un artículo. Pero anticipo en esta parte del capítulo 5 anticipo que Michael Cole toma las ideas de Engström y las presenta más sintéticamente de lo que lo vamos a ver después, ¿sí? Básicamente en esa teoría de la actividad, Engström está recuperando aquel triángulo básico de sujeto, mediador y objeto. Ese triángulo, podríamos decir, es el modelo de la actividad humana pensada por la teoría histórico-cultural. Pero en esta idea de Engström también podríamos incorporar otros niveles o una superestructura que es la que sostiene esa unidad básica inicial de un sujeto con un instrumento y un objeto, ¿sí? La parte superior entonces del triángulo es la parte en la cual el sujeto transforma un objeto al actuar sobre él. Supónganse, yo tomo un hacha y con ese hacha corto un árbol, estoy transformando el objeto. Pero lo que diría Michael Cole es que, Engström, perdón, es que si bien yo puedo tener en la parte superior del triángulo a un sujeto con un instrumento mediador transformando la realidad o el objeto, habría que incluir a su vez una parte inferior en ese triángulo, lo que yo llamaría una superestructura, en la que incluimos, por ejemplo, otros elementos como una comunidad. Los otros, no los otros en términos abstractos, sino aquellas personas que comparten el mismo objetivo general que está llevando adelante ese sujeto. El propósito que tiene ese sujeto está compartido por otras personas, ¿sí? O por una comunidad, ¿sí? Las reglas, que son las normas, las convenciones que limitan, que regulan ese sistema de actividad, y la división de trabajo, ¿sí? ¿Qué es la división de trabajo? Bueno, son las acciones que llevan adelante los sujetos divididas, ¿sí? U organizadas en función de los otros miembros de la comunidad, ¿sí? Sobre esto vamos a volver cuando veamos el texto de Engström y Michael Cole, así que yo solo lo estoy presentando de manera esquemática, pero vamos a volver después para verlo mejor. Lo importante, recuperen la idea de Dewey,
de que los componentes de cualquiera de estos conceptos son parte de un sistema, no existen aislados, sino que se construyen, se renuevan, se transforman, ¿sí? ¿Producto de qué? De la actividad humana, de la causa, de los propósitos humanos, ¿sí? Entonces, el contexto eh, es el sistema de actividad, ¿sí? Entonces, esto es un enfoque, insisto, vuelvan a Dewey, totalmente relacional. Acá tenemos, por ejemplo, una representación gráfica del modelo de Engström, ¿sí? Fíjense que ustedes pueden ver ese primer triángulo superior en el cual hay un sujeto, un artefacto mediador y un objeto, ¿sí? Que el sujeto va transformando. Eh, Siempre recuerden que estamos hablando de cuestiones que implican materialidad e idea, ¿sí? Recuerden que los artefactos nunca son solo materiales, sino que también son conceptuales. Entonces, cuando yo construyo o transformo un objeto, en realidad estoy teniendo o usando una idea acerca de lo que yo quiero con ese objeto. Pero más allá de esto, que lo vamos a ver después, más en detalle, recuerden que en este triángulo de Engström tenemos también esa otra dimensión, que es la parte inferior del triángulo, en el que encontramos las reglas, la comunidad, la división de trabajo, y después vamos a analizar las relaciones que hay entre esas reglas y el objeto, entre el sujeto y la división de trabajo, porque esto es un esquema relacional, ¿sí? Y cada uno de estos elementos va a tener o va a funcionar en relación a los otros, ¿sí? Eh, Volveremos con eso después. Entonces, para sintetizar, ¿qué son los artefactos? Bueno, son los constituyentes fundamentales de la cultura para Michael Cole, ¿sí? Recuerden que al mismo tiempo los artefactos son ideales y materiales que no existen aisladamente, que los artefactos existen solamente en relación con algo, en situación, en contexto, en una actividad. Recuerden también que la actividad mediada no solo modifica al objeto del mundo, sino que me modifica a mí también, a la situación, eh, y la mediación cultural es un modo de cambio evolutivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa mediación no solo me transforma a mí como parte de una generación, sino que yo estoy utilizando eh, constructos o instrumentos o me inserto en situaciones que ya fueron pensadas por otras generaciones, por otras culturas. Justamente esa es la parte específicamente humana, ¿sí? Del ambiente y a eso le llamamos mediación cultural, ¿sí? Cuando yo utilizo el alfabeto, no lo invento, ya lo han inventado por mí. Cuando utilizo un cubierto o una calculadora o un teléfono, no tengo que inventarlo, ya lo han inventado por mí otras generaciones, ¿sí? Eso sería el cambio evolutivo y eso sería la mediación cultural, y eso sería lo que implica también la multidireccionalidad de la actividad mediada. ¿En qué sentido? En que yo puedo apropiarme, ¿sí? De un objeto, pero también cuando yo me apropio de un objeto, ese objeto de alguna manera se apropia de mí. Yo aprendo a usar un cubierto, yo le enseño a un niño a utilizar los cubiertos, pero en ese trabajo, en esa acción, ¿sí? Que lleva adelante el niño, en la que utiliza un instrumento, ese instrumento cultural pensado por otras generaciones es el que se está apropiando de él, ¿sí? En el momento en que el chico domina o se apropia de la situación, comer con un instrumento llamado cuchillo o tenedor en una situación culturalmente organizada como la de comer o almorzar en una mesa. Bueno, por ahora entonces terminamos con este tema. Vamos a seguir con este problema del contexto y de la situación, pero desde la perspectiva de Michael Cole y de Engström, eh, como parte todo esto de la unidad 1, en la que vemos las funciones psicológicas superiores, humanas, en situación.